Queridos hermanos, iniciamos la Lección Divina de este lunes 13 de noviembre, lunes de la semana 32 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día lunes, iniciamos con la lectura del libro de la Sabiduría, capítulo 1, versículos 1 al 7. Amen la justicia. Ustedes, los que gobiernan la tierra, piensen bien del Señor y con sencillez de corazón búsquenlo. Él se deja hallar por los que no dudan de Él y se manifiesta a los que en Él confían. Los pensamientos perversos apartan de Dios y los insensatos que quieren poner a prueba el poder divino quedan en ridículo. La sabiduría no entra en un alma malvada, ni habita en un cuerpo sometido al pecado. El Santo Espíritu, que nos educa y huye de la hipocresía, se aleja de la insensatez y es rechazado por la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce lo más íntimo del alma. Observa atentamente el corazón y escucha cuánto dice la lengua. El Espíritu del Señor llena toda la tierra, le da consistencia al universo y sabe todo lo que el hombre dice. Palabra de Dios. Ya el día de ayer domingo habíamos leído en la primera lectura el libro de la Sabiduría en referencia al tema central que se nos proponía el día de ayer, que era estar siempre preparados porque no sabemos el día ni la hora. Y lógicamente esa idea tan sencilla es una idea que la comprende solo aquel que se deja penetrar por la sabiduría, y la sabiduría solo penetra en aquel alma que se acerca verdaderamente al Señor. Ahora iniciamos la lectura del libro de la Sabiduría. Estamos en el capítulo 1, versículos 1 al 7. ¿Y qué es lo primero que nos dice el libro de la Sabiduría? Amen la justicia. Ustedes los que gobiernan la tierra, pero quedémonos con esta primera palabra, amen la justicia. El libro de la Sabiduría, ¿de qué nos va a hablar? Nos va a hablar de cómo ser sabios, cómo conseguir esa sabiduría que viene solamente de Dios. Y lo primero, lo más importante que nos va a decir es, ama la justicia. La justicia es aquella que te va a conducir a la sabiduría. ¿Qué significa amar la justicia? Significa siempre tener en el corazón el deseo de que cada uno tenga lo que le corresponde. En primer lugar, la justicia hacia Dios. Por eso lo decimos en la Santa Misa y yo siempre lo recuerdo porque es tan profundo y tan bello, porque estamos aquí celebrando la Eucaristía, porque es justo y necesario. Es justo dar el culto debido a Dios. Es justo que yo honre a Dios, que yo glorifique a Dios, que yo alabe a Dios, que yo le dedique tiempo exclusivo a Dios. No es otra cosa que un acto de justicia en primer lugar. Y después la preocupación por la justicia hacia todos. Qué bonito es tener el deseo de lo justo. Qué bonito es cuando un alma se siente incómoda ante la injusticia. Qué distinto es una persona que recibe mal un vuelto e inmediatamente dice, no, me dio mal el vuelto, esto me está dando de más. Yo no puedo recibir algo mal. No, salado, me dio mal, tenía que haberme dado bien. Así hay personas que piensan en este mundo. ¿Por qué? Porque no están enamorados de la justicia. En esto que parece, insignificante, poca cosa. No, en todo la justicia, en todo el deseo de la justicia. Siempre vienen las justificaciones. No, pero yo robo en el supermercado cositas, pero me voy comiendo ahí nomás unas cositas. Pero no es justo. Yo me paso la fila
No es justo. Yo dejo mal estacionado el carro porque me voy a bajar a hacer una cosa y necesito, pero no es justo con los demás que yo pare donde no tengo que parar. Qué bonito es tener en el corazón permanentemente el deseo de justicia, ese amor a la justicia que me lleva a estar pendiente de los demás, de lo que merecen los demás. Y en segundo lugar, ¿qué nos dice? Los que gobiernan la tierra. Piensen bien del Señor, los que gobiernan la tierra. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando acaso solo de los presidentes, de los alcaldes, de los senadores, de los legisladores? No, de ti, de mí. Nosotros somos los que gobernamos la tierra. Nosotros, todos nosotros. La situación del mundo ha sido puesta en nuestras manos. El Señor, al crearnos, nos ha dicho: dominen. Y ese es el poder que ejercemos, y por eso tenemos esa responsabilidad de ir llevando adelante la vida de este mundo. Dios no va a resolver los problemas políticos, Dios no va a resolver los problemas económicos, Dios no va a resolver los problemas sociales. ¿Por qué? Porque nos ha dado el mundo para que nosotros lo gobernemos. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Con sencillez de corazón, buscando a Dios. Es decir, buscando a Dios en todas las cosas que hacemos. Y fíjate lo que nos dice: Él se deja hallar por los que no dudan de Él. Cuando una persona dice: es que Dios se ha alejado de mí. No, hermano mío, Dios no se aleja de nadie. Nunca. Nunca se aleja de nadie. Somos nosotros, y solamente nosotros, los que decidimos estar lejos de Dios. Pero si con sencillez de corazón busco a Dios, Él se deja hallar. Se manifiesta sobre todo a los que en Él confían. A los que en Él confían. Es decir, que en la medida que yo crezco en la confianza en Dios, cada vez voy a estar más seguro de su amor, de su existencia, de su cercanía. Los pensamientos perversos, en cambio, apartan de Dios. Los pensamientos perversos, ¿qué son los pensamientos perversos? Los pensamientos que se alejan de la naturaleza. Por eso, este mundo que está tan alejado en tantas cosas de la naturaleza, a pesar de que oímos tanto ese discurso ecológico que al final termina rompiendo con la misma naturaleza, no permite efectivamente acercarse al Señor. ¿Por qué? Porque los pensamientos perversos apartan de Dios. Pensamientos perversos son aquellos que no creen en la naturaleza como Dios la ha creado. No, Dios no creó hombre y mujer. Bueno, ahí ya tengo una perversión de pensamiento. Los animales son más importantes que los seres humanos. Tengo un pensamiento perverso. Cuando estoy inmerso en la perversión sexual, esa que no considera que la sexualidad maravillosa, preciosa, bellísima, Dios la ha creado para que se la viva dentro del matrimonio, en el amor matrimonial entre el hombre y la mujer. Todo lo que sale de ahí, ¿en qué va a convertirse? En perversión, en alejar la creación de su destino, alejarse de lo que es natural, de cómo lo ha diseñado Dios, cómo lo ha querido Dios. Por tanto, los perversos se apartan de Dios, y por eso en el mundo, todo aquel que está en ideologías perversas y todo aquel que vive inmerso en la perversión, en la lujuria, cada vez entiende menos a Dios. Cada vez está más lejos de Dios. Y a pesar de que uno les pueda decir algo que es tan evidente, tan evidente, no lo entienden, no lo comprenden. ¿Por qué? Porque están apartados de Dios. Los insensatos que quieren poner a prueba el poder divino quedan en ridículo. Y es lo que sucede en el mundo. Fíjate bien, cuando nosotros escuchamos a una supuesta ciencia, supuesta ciencia, porque no es ciencia verdadera, que niega la existencia de Dios, cuando en verdad la verdadera ciencia
que gracias a Dios es realizada por muchos. Lo que hace es demostrarnos que la falsa ciencia ha puesto unos postulados que no son científicos, que son ideológicos, justamente para querer alejarse de Dios. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Que la ciencia termina demostrando efectivamente la insensatez y quedan en ridículo. Imagínate una persona que sostiene que no hay vida humana, sino hasta que el niño nace del vientre de su madre. Y claro, la ciencia, ¿qué es lo que ha hecho? Demostrar que en el momento de la concepción ya está toda la información genética de esa persona. Toda la información genética de esa persona ya está. Y entonces, ¿qué han quedado? En ridículo. Cuando tú ves a las personas, no, es que cada uno decide si quiere ser hombre o mujer. Sí, pero la ciencia te va a decir todo el contrario. Es hombre, por más que se vista como le dé la gana, por más que se ponga o se quite lo que le dé la gana, su biología seguirá siendo hombre y quedarás en ridículo delante de la insensatez. Por eso continúa el libro de la sabiduría diciendo, la sabiduría no entra en un alma malvada. Aquello que es tan obvio no entra en un alma malvada ni habita en un cuerpo sometido al pecado. Por tanto, la invitación a vivir la sabiduría es vivir en el espíritu que nos educa, que nos hace huir de la hipocresía, que nos hace huir de la insensatez, que rechaza la injusticia. La sabiduría es amiga nuestra, nos dice, amiga nuestra, pero no dejará sin castigo al blasfemo, porque Dios conoce lo más íntimo del alma. Es decir, no sirve la hipocresía de poner una cara y voy a llegar a la sabiduría, no. Es en la vivencia verdadera de la palabra de Dios donde voy a crecer en la sabiduría. La lectura del libro de la sabiduría nos debe llevar a una idea muy sencilla. Yo quiero crecer en sabiduría. Y esto es lo que tengo que poner en mi oración. Señor, ayúdame a acercarme con sencillez a ti para ganar esa sabiduría que tú me ofreces. En el Evangelio, leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor, aumentanos la fe. El Señor les contestó, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Es verdaderamente hermoso ver cómo el Señor nos va a llevar a darnos cuenta que el camino de la fe es el que va a producir en nosotros la capacidad de cambiar y transformar nuestra existencia. Jesús habla a sus discípulos diciéndoles, después de haberles dicho, ustedes son administradores y van a tener que rendir cuentas de la administración, que empieza por la administración de su vida, que empieza lógicamente por todos los talentos y la gracia que Dios nos ha dado, y después también de esos bienes materiales del dinero. Les dice, no es posible evitar que existan ocasiones de pecado. La traducción más profunda sería, es imposible evitar las ocasiones de escándalo. Qué importante estas palabras. ¿Por qué? Porque a veces nos escandalizamos del escándalo. Y hay que recordar que el Señor nos ha dicho, es imposible evitar que existan escándalos. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a existir la libertad de las personas que aun cuando estén en una posición donde deberían ser ejemplo y modelo,
van a elegir el mal y eso va a ocasionar un profundo dolor. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que no nos tiene que llamar la atención. Hoy que el hombre es pecador, bueno, no hay ninguna sorpresa, ninguna. Cuando una persona se escandaliza, ay, pero yo nunca pensé que un sacerdote iba a hacer este mal. Hermano mío, cualquiera en este mundo decide hacer el mal. No hay ninguna situación que me salve de estar en ocasión de pecado. Esto es lo que nos está diciendo el Señor. Y cuando yo miro el pecado de los demás, ¿qué tengo que reconocer? Qué terrible que caiga en pecado una persona. Pero a mí no me va a quitar mi fe el pecado de nadie. Yo no me voy a querer justificar porque el otro ha pecado. Ay, pero mira cómo son esos otros, entonces yo también tengo permitido. No. Así como los otros deciden con libertad, yo también decido con libertad. Y no tengo por qué ni justificarme ni ser arrastrado por la actitud de nadie. Que se descubrió que el padre no sé cuánto hacía no sé qué. Qué horror, qué pena, qué terrible, qué mal por él. Pero a mí no me va a quitar la fe, ni porque la señora que era tan católica y que iba a misa todos los días y resultó que hacía esto y el otro, no me va a quitar la fe. Los pecados de ningún hombre ni de ninguna mujer en este mundo me van a quitar a mí mi confianza en Dios. Y por eso el Señor dice, es imposible evitar que existan las ocasiones de pecado. Pero hay de aquel que las provoca, hay de aquel que causa el pecado en el otro. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molina sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Efectivamente hay personas dentro de la iglesia que van a ser ocasión de pecado para otros, es decir, que van a ser ocasión de escándalo. Y hay de ellos. ¿Quién se va a encargar de juzgarlos? Dios. Habrán almas que se dejan influenciar. Y por eso el Señor está diciendo qué terrible es cuando uno que tenía que acercar al Señor lo que hace es alejar a las almas de Dios. Terrible. Pero tú y yo nos damos cuenta de lo que nos dice el Señor y nos dice, no te dejes escandalizar por nadie. Y lógicamente no seas tú la ocasión de escándalo, la ocasión de pecado para el otro. ¿Por qué? Porque entonces el castigo será terrible. Si tu hermano te ofende, aquí continúa, trata de corregirlo y si se arrepiente, perdónalo. ¿Qué está diciendo el Señor? Bueno, pero lo que pasa es que yo estaba en un grupo y a mí la persona encargada de ese grupo me ofendió terriblemente y yo por eso dejé la iglesia y dejé el grupo. Bueno, entonces ganó el pecado, ganó el mal, ganó el demonio. Pero resulta que esa persona viene y reconoce que ha hecho mal y me pide perdón. ¿Qué me dice el Señor? Perdónalo. Y todavía continúa agarrándose de esa pregunta que conocemos que hizo Pedro. Y si se te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para pedirte perdón arrepentido, perdónalo. Fíjate que es tremendo lo que nos dice el Señor porque nos está diciendo, ten siempre el corazón dispuesto al perdón. Pero aquí viene lo precioso de lo que acabamos de leer en el Evangelio. ¿Por qué? Porque en ese momento, escuchando al Señor decir esto, los discípulos se quedan anonadados y dicen, ¿cómo? Pero, y 7 veces lo tengo que perdonar y siempre lo tengo que perdonar y continuar perdonando si se arrepiente. Pero es muy duro. A veces es muy difícil perdonar. ¿Qué necesitamos entonces? Y viene la petición. Los apóstoles dijeron entonces al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque las palabras que estás diciendo no se las entiende en el mundo. El mundo nos ha predicado otra cosa. El mundo nos ha predicado, no, pues para todo hay límite. Si ya me la hiciste una vez, ya. 2, 3, máximo. Tú nos estás diciendo otra cosa. Tú nos estás diciendo algo que es muy difícil de entender.
¿Qué necesita? Para entender estas palabras necesitamos más fe. Y entonces el Señor les contesta bellísimo. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar. ¿De qué sirve un árbol plantado en el mar? De nada. Lo que nos está mostrando el Señor es aquella figura que parece imposible. Así como parece imposible que yo le diga a un árbol frondoso, arráncate de raíz y plántate en el mar, parece imposible que yo tenga la capacidad de perdonar que me pide el Señor. Y por eso tantas personas dicen, es que no, yo no puedo perdonar, porque te falta fe. Porque te falta fe. Si yo siento que no puedo perdonar, es porque me falta fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, os reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.